Queridos hermanos de la Iglesia Bíblica Bautista Cordillera, queremos darles una cordial bienvenida a un nuevo culto dominical. Y este domingo queremos estar con ustedes para glorificar a nuestro Dios, para continuar aprendiendo sobre lo que es este año ir hacia la madurez. Queremos crecer, queremos seguir hablando sobre la oración, así que le pido que pueda ir a buscar su Biblia, que tenga un tiempo adecuado para poder glorificar a nuestro Dios, porque a pesar de que estamos en casa, tenemos que alabar a nuestro Señor como si estuviésemos en la iglesia. Además, recordarles que tenemos un tiempo, porque el día de hoy también tenemos Santa Cena, así que esperamos que tenga todos los elementos listos para cuando tengamos que celebrar la Santa Cena el día de hoy. Dios le bendiga, sea muy bienvenido. Cantad alegres a Dios, habitantes de la tierra, glorificad al Creador, reconoced su grandeza, con alegría cantad de su poder y su gloria, servidle con regocijo, pues nos ha hecho sus hijos. Te damos alabanza, Señor, te has vestido de honor y poder. Las naciones tributarán a tu nombre por la eternidad, y tu reino la tierra cubrirá. Lo declaramos, Señor. Cantad alegres a Dios, habitantes de la tierra, glorificad al Creador, reconoced su grandeza, con alegría cantad. Señor. Nos ha dicho el Señor, quien nos redimió en la cruz. No debes temer ni retroceder. Nos ha dicho el Señor, quien nos redimió en la cruz, para ser más que vencedores.
temer ni retroceder. Nos ha dicho el Señor que nos redimió en la cruz. No debes temer ni retroceder. Nos ha dicho el Señor quien nos redimió en la cruz para ser más que vencedores. En tu nombre, Rey, destruiré gigantes, derribaré los muros y tomaré ciudades. En tu nombre, Rey, destruiré gigantes, derribaré los muros y tomaré ciudades. En tu nombre, Rey, destruiré gigantes, derribaré los muros y tomaré ciudades. En tu nombre, Rey, destruiré gigantes, derribaré los muros y tomaré ciudades. En tu nombre, Rey, en tu nombre, Rey. 1, 2, 1, 2, 3, 4. Quien rompe el poder del pecado, su amor es fuerte y poderoso. El Rey de gloria, el Rey de majestad. Conmueve al mundo con su estruendo y nos asombra con maravillas. El Rey de gloria, el Rey de majestad. Gracia sublime es, perfecto es tu amor. Tomaste mi lugar, cargaste tú mi cruz, tu vida diste ahí y ahora libre soy. Oh, Jesús, te alabo por lo que hiciste en mí. Pusiste en orden todo el caos, nos adoptaste como tus hijos. El Rey de gloria, el Rey de gloria, el que gobierna con su justicia y resplandece con su belleza. El Rey de gloria, el Rey de majestad. Oh, gracia sublime es, perfecto es tu amor. Tomaste mi lugar, cargaste tú mi cruz, tu vida diste ahí y ahora libre soy.
Cordero de Dios. Digno es el Rey que a la muerte venció. Digno es el Cordero de Dios. Digno es el Rey que a la muerte venció. Digno es el Cordero de Dios. Digno es el Rey que a la muerte venció. Digno es el Cordero de Dios. Digno, digno, digno. Gracia sublime es. Perfecto es tu amor. Tomaste mi lugar. Cargaste tú mi cruz. Tu vida diste ahí. Y ahora libre soy. Oh, Jesús, te alabo por lo que hiciste en mí. y derramar ante ti todo mi ser.
Hola niños y niñas de la IBBC. Los invitamos a poner mucha atención a lo que viene a continuación, ya que fue pensado y creado exclusivamente para ustedes. Y padres, les recordamos que en nuestro Instagram y página web encontrarán material exclusivo para sus hijos. No se lo pierdan. Bienvenidos a IBBC Kids. Estamos felices y agradecidos de Dios por este nuevo año que comienza. Queremos desearles un feliz año nuevo y es nuestra oración que crezcan en el amor y conocimiento de Dios. Junto con este nuevo año comenzamos también un nuevo estudio acerca del Señor Jesús. ¿Han oído decir que Jesús se presentaba de formas muy diferentes? Él no decía, hola, soy Jesús. Él decía cosas algo extrañas como, yo soy la puerta. ¿Y quieren saber por qué? Esta es la serie de los Yo Soy que Jesús dijo acerca de sí mismo. Y antes de comenzar viendo esto, quisiera que conozcan de dónde viene esta frase tan especial. Esto se remonta a muchos años atrás, cuando el pueblo de Israel era esclavo en Egipto, y Dios llamó a Moisés para rescatar al pueblo. Sí, es la historia de las plagas y el mar rojo que se abre. Pero al comienzo, Dios le habló a Moisés por medio de una zarza ardiente que no se consumía y que hablaba. Y Moisés le preguntó en ese momento, ¿qué les diré si me preguntan por el nombre del Dios que me envió? Y Dios le dijo, diles, yo soy me ha enviado. Este yo soy significa el que es, era y siempre será. Una tremenda declaración, él estaba diciendo que era eterno. En Juan 8 podemos ver que Jesús estaba discutiendo con algunos religiosos de su época, porque ellos no le creyeron que él podía perdonar pecados, aun cuando Jesús no solo enseñaba acerca de Dios, sino que además cumplió la ley e hizo muchos milagros. Ellos creían que eran mejores que Jesús, diciendo, nuestro padre es Abraham, un solo padre tenemos y es el Dios mismo, queriendo decir que ellos eran mayores y mejores que Jesús. Pero Jesús les aseguró que el que cumple su palabra nunca morirá. Esta declaración para los judíos era terrible porque significaba que estaba declarando que Él era tan importante como Dios, ese mismo Dios que ellos decían adorar. Leamos Juan 8 del 52 al 58. Dice así, ahora estamos convencidos de que estás endemoniado, dijeron los judíos. Abraham murió y también los profetas, pero tú sales diciendo que si alguno guarda tu palabra nunca morirá. ¿Acaso eres tú mayor que nuestro padre Abraham? Él murió y también murieron los profetas. ¿Quién te crees tú? Si yo me glorifico a mí mismo, les respondió Jesús, mi gloria no significa nada, pero quien me glorifica es mi Padre, el que ustedes dicen que es su Dios, aunque no lo conocen. Yo, en cambio, sí lo conozco. Si dijera que no lo conozco, sería tan mentiroso como ustedes, pero lo conozco y cumplo su palabra. Abraham, el padre de ustedes, se regocijó al pensar que vería mi día. Y lo vio y se alegró. Ni a los 50 años llegas, le dijeron los judíos, ¿y has visto a Abraham? Ciertamente les aseguro que, antes de que Abraham naciera, yo soy. Ese yo soy de Jesús no quiere decir que Jesús era un ancianito o que tenía muchos años, sino que es eterno, que existía antes que Abraham. Y Jesús usó ese mismo yo soy que Dios usó en la zarza con Moisés, ¿lo recuerdan? Es decir, Jesús dijo, ser Dios. Y esto es muy importante para nosotros que hemos creído en sus palabras. ¿Quieren saber más acerca de lo que Jesús dijo sobre sí mismo? No se pierdan esta serie, estamos felices de aprender junto a ustedes. ¡Hasta la próxima!
acercaré a ti. Mi alma te anhela y tiene sed para ver tu gloria y tu poder. Mi socorro has sido tú. En la sombra de tus alas yo me gozaré. Mi alma está pegada a ti, porque tu diestra me ha sostenido. Oh, tu diestra me ha sostenido. Temprano yo te buscaré, de madrugada yo me acercaré a ti. Mi alma te anhela y tiene sed para ver tu gloria y tu poder. Mi socorro has sido tú. En la sombra de tus alas yo me gozaré. Mi alma está pegada a ti, porque tu diestra me ha sostenido. Oh, tu diestra me ha sostenido. Mi socorro has sido tú. En la sombra de tus alas yo me gozaré. Mi alma está pegada a ti, porque tu diestra me ha sostenido. Oh, tu diestra me ha sostenido. Queridos hermanos, tenemos la oportunidad nuevamente de abrir la palabra del Señor y poder escuchar lo que ella nos tiene que decir. Sabemos y recordamos que cada uno de nosotros que hemos sido salvados por gracia, Dios nos ha dejado su Espíritu Santo para poder crecer conforme a la imagen de su Hijo mediante su obra, la cual es iluminarnos la palabra del Señor. Esto es darnos a entender su palabra. Y es por eso que cada domingo lo que hacemos y por qué nos reunimos no es tan solo para poder hablar o no es tan solo para darnos palabras de aliento, sino específicamente para ver qué Dios nos tiene en su palabra, qué nos quiere decir y cómo nosotros podemos crecer por medio de ella. Es la palabra de Dios la que nos da el alimento diario, es el Espíritu Santo que nos permite vivir esa palabra y la hace realidad en nuestras vidas, y es así que nuestro carácter va cambiando. En palabras de Pablo, nuestro entendimiento se va renovando día tras día, y es por eso que hemos sido llamados el pueblo de Dios, porque obedecemos su palabra. ¿Por qué comento todo esto al comenzar? Porque este año hemos tenido un eslogan, hemos querido tener un eslogan que nos va a dar la dirección para el resto de año, y es hacia la madurez. Queremos ir hacia la madurez y sabemos que para madurar necesitamos conocer la palabra del Señor. Sin embargo, hemos comenzado estos 2 domingos hablando sobre la oración. ¿Por qué la oración? ¿Por qué no comenzamos hablando sobre la Biblia? ¿Por qué?
Porque en este tiempo en el que estamos viviendo, tener un conocimiento bíblico es mucho más fácil que hace años atrás. El día de hoy hay mucha literatura a mano. El día de hoy, por medio de YouTube y otros medios digitales, tenemos cursos, conferencias, podemos ver distintas predicaciones, podemos acceder a distintos estudios bíblicos, incluso online, de forma gratuita, de muy buena calidad. Sin embargo, hay un gran problema con esto. Hay un gran problema. Y es que muchas veces pensamos y hemos llegado a creer que el mero conocimiento bíblico es lo que hace la madurez. Pero esto no es así. El conocimiento bíblico en bruto no es la madurez del creyente. El conocimiento bíblico requiere de una experiencia con el Señor, de pasar tiempo en oración pidiendo que Él, que el Espíritu Santo, nos permita vivir la palabra del Señor, nos permita crecer en su conocimiento y que nosotros podamos ir entendiendo las Escrituras y a medida que Él nos va enseñando, nosotros ir poniendo en práctica aquello que el Espíritu Santo nos ha enseñado. Y el Espíritu Santo a lo largo de la historia ha utilizado a autores académicos, a pastores, a conferencistas, es verdad, los ha usado para que la iglesia crezca. Sin embargo, si el conocimiento de la Biblia no va de la mano de la oración, lo que podemos tener es algo muy peligroso. Y yo siempre coloco el mismo ejemplo, y es que cuando mis hijas, la de 5 y la de 3 años, tratan de imitarnos a mí y a mi esposa, el resultado es una carcajada. ¿Por qué? Porque sabemos que son niñas tratando de hablar como adultos. Y cuando un niño habla como adulto, realmente da risa, causa risa, porque sabemos que lo que hace es repetir lo que ha escuchado. Y esto es muchas veces lo que sucede en la congregación. Tenemos hermanos que van creciendo abruptamente, y se los comento por experiencia, me pasó en mi vida como cristiano, que empezamos a crecer, a adquirir conocimiento, y podemos hablar muchas cosas, pero no las vamos viviendo, y eso realmente no es madurez. Eso no es madurez. Y cuando hablamos de ir hacia la madurez, queremos tener un crecimiento integral, un crecimiento de un cristiano que se va aferrando al conocimiento de Dios, no tan solo por leer la Escritura, sino también por pasar tiempo en oración. Y es lo que vemos en la vida de nuestro Señor Jesucristo, pasando noches enteras orando, pasando tiempo en oración con Dios, y eso también le permitía proclamar el mensaje de la Escritura con las palabras precisas en el momento preciso, porque era guiado por el Espíritu Santo. No daba palabras simplemente para dañar, sino que Él daba las palabras precisas para hacer ver el pecado, pero también para traer la restauración. Así que queremos comenzar este año hablando sobre la oración, porque queremos ir hacia la madurez, pero queremos ir hacia una madurez integral. Queremos que no tan solo seamos hombres que conocemos la palabra del Señor, sino que también seamos hombres y mujeres con una vida de oración, que aprendamos a conocer a nuestro Dios en la intimidad, que aprendamos a depender de Él. Y el día de hoy, en base a este eslogan de ir hacia la madurez y con el propósito de ir creciendo también en nuestra vida de oración, queremos estudiar nuevamente el libro de Lucas. Y el día de hoy vamos a leer el capítulo 23, versículo 34, solamente la parte A. Y este título yo le he titulado Oración de Perdón. A este sermón, le he titulado Oración de Perdón. Y quisiera que me acompañara a Lucas 23, versículo 34. Dice: y Jesús decía: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. ¿Me acompaña a orar? Mi Señor, queremos ir delante de usted para darle gracias, primeramente porque usted es un Dios de misericordia, un Dios de amor, un Dios de gracia, un Dios justo, Señor. Y sabemos, Señor, como dice 1 Corintios, que nuestras armas no son carnales, sino que son espirituales. Usted nos ha dejado su Espíritu Santo, nos ha dejado la oración, nos ha dejado la palabra suya, para poder crecer dentro de un contexto maravilloso que se llama la iglesia, donde podemos poner en práctica y nos podemos sostener y nos podemos amar y podemos orar los unos por los otros para que juntos crezcamos en unidad, para aprender a amar al prójimo como a nosotros mismos, para aprender a mirar, Señor, la necesidad y querer cubrirla, para orar juntos, Señor, cuando alguien está con tristeza, para orar, Señor, cuando alguien ha tenido un logro, para orar cuando hay cristianos que han muerto, para orar porque anhelamos su venida. Señor, queremos solamente acudir a usted. Y este año le queremos pedir que nos ayude a ir hacia la madurez.
queremos madurar a la imagen de Cristo. Queremos vivir como debe vivir su iglesia, aferrados a Cristo, que es el Señor de la iglesia. Pedirle, Señor, que usted nos vaya guiando este año. Quizás el año pasado para muchos fue un año malo, trágico. Para nosotros fue un año en el que usted nos fue enseñando que la iglesia tiene que ir en pos de usted. Le damos gracias porque hasta el día de hoy seguimos unidos y podemos decir de manera con autoridad, Señor, que hemos seguido unidos gracias a la oración. Gracias, Señor, porque usted nos cuida y usted nos mantiene. Y damos muchas gracias por aquellos hermanos que son guerreros de la oración en nuestra congregación. Gracias por ellos que constantemente nos preguntan por qué pueden orar. Y pedimos, Señor, que las palabras de nuestro Señor Jesucristo puedan, Señor, calar nuestro corazón para que vayamos creciendo juntos hacia la madurez. Le damos gracias, Señor, por su palabra y le pedimos, Señor, que usted la use. En el nombre de Jesús. Amén. La semana pasada, hermanos, estuvimos hablando sobre la necesidad de orar en todo tiempo sin desfallecer. Y estuvimos estudiando Lucas, capítulo 18, donde Jesús de forma muy clara y sincera les habla a sus discípulos y les explica que entre más se acerca su venida, la iglesia va a sufrir mayor persecución y opresión. Así que, con el fin de que los discípulos no decaigan, sino de que se mantengan firmes, es que Jesús les dice que el Espíritu Santo en ellos les va a permitir realizar y que el reino de Dios tome un carácter mucho más universal. Que el reino de Dios ahora se va a instaurar y se va a manifestar en y por medio de la iglesia. El reino de Dios entonces va a estar reflejado en la iglesia. Y esta es la razón por la que el reino, dice el Señor Jesucristo, no va a ser visible, como la mayoría de los israelitas estaban esperando, sino que ahora, como les comentaba, el reino va a tomar un aspecto más universal. ¿Por qué? Porque la iglesia va a ir avanzando por medio de la obra del Espíritu Santo, porque ahora es el reino de Dios manifestado en medio de la iglesia. Y cuando hablamos de tener un carácter más universal, hablamos de que ahora el pueblo de Dios puede cumplir los propósitos globales de Dios. ¿Cuáles son esos? Redimir un pueblo de toda lengua y nación, llegando hasta lo último de la tierra. Así que Jesús nos anima a fortalecernos, a orar en todo tiempo, y sobre todo en este tiempo complejo, desde su ascensión hasta su segunda venida, donde la iglesia va a sufrir persecución y opresión. Y nosotros tenemos que aprender a proclamar y a gozarnos en el Evangelio en este tiempo de dificultad, y como ovejas al matadero, como dice el libro de Romanos, vamos a proclamar un Evangelio que ofende al pecador, pero que a la vez también le otorga perdón y restaura su vida, llevándolo del reino de las tinieblas al reino del Señor Jesucristo. Así que el día de hoy quiero que escuchemos nuevamente al Señor Jesucristo, pero esta vez no dando una enseñanza a sus discípulos, sino esta vez haciendo una oración en un momento de agonía, en un momento en el que Él se encuentra en la cruz, clavado, a momentos de morir. Y Lucas 23:34a dice: y Jesús decía, Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Y Jesús se encuentra crucificado, junto a los dos malhechores, a los dos ladrones, en el monte de la calavera. Y es aquí donde Jesús realiza esta oración: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Padre, perdónalos. Y realmente, cuando pienso en esta oración, pienso en algunos razonamientos errados que se han hecho y nos hemos hecho las personas cuando nos preguntamos ¿por qué Dios salvó a los hombres? ¿Por qué Dios salvó a los hombres? Y algunas personas han llegado a decir que Dios necesitaba de la humanidad para que la humanidad la alabara. Si no había seres humanos, no había alabanza al nombre de Dios. Otros han dicho que sin la humanidad Dios no existe. ¿Por qué? Porque Dios llegó a ser una invención del hombre. Entonces Dios necesita del hombre. Sin embargo, cuando leemos estas palabras del Señor Jesucristo, nos damos cuenta que estos dos razonamientos no tienen sustento. Se caen por sí mismos. ¿Por qué? Porque Jesús es 100% hombre y
y también es 100% Dios. Jesús es 100% hombre y 100% Dios. Y en esta condición, colgado de un madero, Jesús, al único que clama en su agonía, es a Dios. Y Dios tiene una forma de existencia muy particular, muy diferente a su creación, que Él es uno en tres personas, lo que llamamos la Trinidad. Está Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Son tres personas en uno. Y me gusta mucho cómo lo explica y cómo describe la Trinidad la Confesión de Fe Bautista de 1689. Mire lo que dice. En este ser divino e infinito hay tres subsistencias, o sea, viven tres personas. El Padre, el Verbo o Hijo y el Espíritu Santo, de una sustancia, son iguales, de una sustancia, poder y eternidad, teniendo cada uno toda la esencia divina, o sea, ninguno es más Dios que otro, todos tienen la misma esencia divina, pero la esencia indivisa, no se divide. No es que sean tres dioses, sino que es un solo Dios manifestado en tres maneras. Es un solo Dios. Es Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Es uno, solamente uno. Ahora, ¿por qué explico esto? Porque si notamos lo que está haciendo Jesús, quien es Dios mismo, es que no clama al hombre en medio de su agonía, tratando de convencerlos de que le crean de que Él era Dios. Si realmente Dios necesitara de los hombres para que le adoraran, Jesucristo estaría en la cruz diciendo, por favor, no me maten, escúchenme, crean en Dios. Pero Él no está haciendo eso, está clamando a Dios. Jesús sabe muy bien que la deidad es completa, es cabal, es única. Así que la Trinidad no necesita de otros seres humanos para existir. Así que Dios no necesita al ser humano para existir. Lo que Dios nos está enseñando acá, lo que Jesús nos está enseñando, es que Dios no es un Dios lejano, es que Dios no es un Dios tosco, sino que Dios es un Dios íntimo. Y es tan íntimo, tan cercano, que Él se presenta en el Nuevo Testamento y en el Antiguo Testamento como el Dios Padre, como nuestro Padre Celestial. Y es este Padre, entonces, que nos responde la pregunta, ¿por qué quiso salvar al hombre? Simplemente porque los amó. Quise salvar al hombre porque los amo, porque amo mi creación. Realmente no nos necesitaba. En la Trinidad podíamos seguir viviendo, alabando en comunión, pero amé tanto a la creación que la fui a buscar para salvarla de su pecado. Así que Jesús, en esta oración, lo que va a hacer es manifestar la cercanía de un Dios, de un Padre amoroso. Y hay que tener algo en cuenta, que Dios no es un Padre terrenal. ¿Por qué digo esto? Porque uno de los peligros que corremos cuando hablamos de un Padre amoroso, atribuyéndole esta característica a Dios siendo Dios Padre, es que quizás algunos de ustedes no han tenido buenos recuerdos de sus padres. Quizás algunos de ustedes fueron abandonados, agredidos, abusados, ignorados, incluso humillados por sus padres. Y lamentablemente, cuando escuchan la palabra o el atributo Dios Padre, inmediatamente lo que hacen es proyectar una imagen de su Padre terrenal a nuestro Padre Celestial. Y ponen una barrera. Y dicen, no, yo no me quiero acercar a este Dios. Si es Padre, entonces malo. Tiene que ser como mi papá. Pero déjenme decirles algo, por favor. Déjenme decirles lo siguiente. Que Dios no es un Padre terrenal. Dios no es un Padre alcohólico, no es un Padre drogadicto, no es un Padre insensible. Dios no es un Padre maltratador, indolente o arrogante. Dios no es un Padre que abandona, que ignora, que humilla, que abusa de sus hijos. No, Dios no es esa clase de padres. Él es nuestro Padre celestial, perfecto, amoroso, justo. Un Padre cercano, que según el Salmo 40, Él inclina su oído para oír nuestra oración. Y me gusta mucho cómo lo expresa el Salmo 139, y lo quiero leer completo. Y quiero que por favor ponga atención a la forma en la que David describe a Dios, a este Dios que es nuestro Padre, que es un Dios cercano. ¿Por qué quiero que ponga atención? Para que no proyecte esa imagen terrenal de su Padre a Dios, sino que entendamos que nuestro Padre Celestial
tiene un carácter completamente perfecto. Y mire lo que dice. Salmo 39, voy a estar leyendo de la Biblia de las Américas. Dice, oh Señor, tú me has escudriñado y conocido. Tú conoces mi sentarme y mi levantarme. Desde lejos comprendes mis pensamientos. Tú escudriñas mi senda y mi descanso. Y conoces bien todos mis caminos. Aún antes de que haya palabra en mi boca, he aquí, oh Señor, tú ya la sabes toda. Por detrás y por delante me has cercado, y tu mano pusiste sobre mí. Tal conocimiento es demasiado maravilloso para mí, es muy elevado, no lo puedo alcanzar. Dios está cuidando constantemente de usted. Dios sabe qué palabra le va a decir incluso en su oración. Dios la conoce, porque es un Dios que se interesa en usted. Es un Dios cercano, es un Dios atento, no es un Dios que ignora. Mire el versículo 7. ¿A dónde miré de tu espíritu? ¿O a dónde huiré de tu presencia? Si subo a los cielos, he aquí, allí estás tú. Si en el Seol preparo mi lecho, allí estás tú. Si tomo las alas del alba, y si habito en lo más remoto del mar, aún allí me guiará tu mano, y me asirá tu diestra. Si digo, ciertamente las tinieblas me envolverán, y la luz en torno mío será noche, ni aún las tinieblas son oscuras para ti, y la noche brilla como el día. Las tinieblas y la luz son iguales para ti. No me puedo arrancar de este Dios. Y me encanta el versículo 10 que dice, aún allí me guiará tu mano. Trate de escapar de Dios, trate de huir de Dios, pero Dios va a estar ahí al lado suyo, con su mano agarrada, esperando que vuelva. Y yo sigo pensando siempre en mis hijas, cuando las llamo para que no hagan algo malo, y las tomo de la mano y tratan de arrancar, pero ahí están hasta que se dan vuelta y me dicen, ya. ¿Qué, papá? Porque ahí están. Ahí está Dios con nosotros, cuidándonos. Versículo 13. Porque tú formaste mis entrañas, me hiciste en el seno de mi madre. Te alabaré porque asombrosa y maravillosamente he sido hecho. Maravillosas son tus obras y mi alma lo sabe muy bien. No estaba oculto de ti mi cuerpo, cuando en secreto fui formado y entretejido en las profundidades de la tierra. Tus ojos vieron mi embrión y en tu libro se escribieron todos los días que me fueron dados, cuando no existía ni uno solo de ellos. Y esto es maravilloso. Cuando aún ni siquiera existía uno solo de mis días, Dios estaba formando mi cuerpo, su cuerpo, estaba dando vida a su persona en el vientre de su madre. Versículo 17. Cuán preciosos también son para mí, oh Dios, tus pensamientos. Cuán inmensa es la suma de ellos. Si los contara serían más que la arena. Al despertar aún estoy contigo, oh Dios. Si tú hicieras morir al impío, por tanto, apartaos de mí, hombres sanguinarios, porque hablan contra ti perversamente y tus enemigos toman tu nombre en vano. No odio a los que te aborrecen, Señor, y no me repugnan los que se levantan contra ti. Los aborrezco con el más profundo odio. Se han convertido en mis enemigos. Y David es muy claro en sus pensamientos. David odia lo que Dios odia. Aquellos que se han levantado en contra del Señor, que se han convertido en enemigos de Dios, David los ha tomado como sus enemigos. ¿Por qué? Porque él sabe que el Dios Padre que tiene lo cuida y lo ha amado. Y él no va a tolerar que alguien tome el nombre de Dios en vano. Versículo 23. Escudriñame, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis inquietudes. Y ve si hay en mí camino malo y guíame en el camino eterno. Y esta es una oración muy sincera. David le está diciendo, Señor, sé que lo mejor que puede haber para mi vida es tú. Eres tú. Yo sé que no hay nadie que quiera algo mejor para mí que lo que tú quieres para mi vida. Tú me formaste, me diste vida. Entonces te pido que escudriñes mi corazón para que me enseñes a andar en tus mandamientos. Así que, hermanos, este es el Dios que presenta la Biblia. Un Dios cercano, que cuida de su creación, que se preocupa de ti aún en el vientre de tu madre. Desde ahí se preocupó. Y tú te preguntarás, si Dios cuida de su creación desde el vientre, ¿por qué mi hijo o mi hija nació con algún trastorno o malformación? Puede ser una pregunta muy válida. Si Dios me formó desde el vientre, si Dios forma a los hombres y a las mujeres desde el vientre, ¿por qué hay niños que nacen con malformaciones? Y la respuesta es muy clara. ¿Realmente creemos que porque una persona nace con algún trastorno o alguna condición especial, Dios no lo ha amado?
¿Es que realmente pensamos que Dios solo ama a la gente sana? No, Dios también los ama. No quiere decir que si una persona nace con algún trastorno o una condición especial, no es amado por Dios. Por el contrario, Dios lo sigue amando, sigue siendo su creación. Y quiero que escuchen lo que dice Jesús respecto a esto. Mire Mateo 11, versículo 4. Y respondiendo Jesús les dijo: id y contad a Juan, hablando de Juan el Bautista, lo que oís y veis. Los ciegos reciben la vista y los cojos andan, los leprosos quedan limpios, los sordos oyen, los muertos son resucitados y los pobres se les anuncia el evangelio. Y bienaventurado es el que no se escandaliza de mí. No se escandaliza de mí. ¿Por qué? No diciendo: Señor, ¿por qué me enviaste un hijo con estas condiciones? No se escandaliza de él, sino que le da gloria. Mire Juan 9, versículo del 1 al 3, hablando sobre un ciego. Versículo 1, al pasar Jesús vio un hombre ciego de nacimiento y sus discípulos le preguntaron diciendo: Rabí, mire la pregunta de los discípulos, ¿quién pecó, este o sus padres, para que naciera ciego? Prejuzgando inmediatamente a los discípulos. ¿Quién nació? ¿Quién pecó para que este hombre naciera ciego, Señor? Viene mal, de nacimiento. Es una condena. Versículo 3. Jesús respondió: ni este pecó, ni sus padres, sino que está ciego para que las obras de Dios se manifiesten en él. Para que las obras de Dios se manifiesten en él. Para la gloria de Dios. Ese ciego fue creado para la gloria de Dios. Aquella persona que el mundo mira con desprecio, con tristeza, Dios lo creó para su gloria. Dios le da la dignidad a aquellos que la sociedad no se las da. Y el Padre Celestial ha permitido incluso que personas lleguen a nacer con estas condiciones para que Él manifieste su gloria. Para que Él manifieste su gloria. Y déjeme decirle algo más. Si Dios le ha permitido tener un hijo o una hija con una condición diferente, una condición especial, déjeme decirle que Dios se lo entregó para que por medio de Él y con Él glorifiquen a Dios y vean la gloria de Dios en su casa. Así que le pido algo: ore a Dios, órele a Él, y Él le va a sostener en los momentos de cansancio. Solo Él le va a sostener en los momentos de tristeza y solo Él le va a dar fortaleza. Solo Él lo va a hacer. Tengo muy buenos recuerdos de una familia en la iglesia de Texas, donde asistíamos con mi esposa en Piva, de una familia que tenían un hijo con una enfermedad muy particular. Y ellos les habían dicho que su hijo no iba a llegar más allá de los 5 años. No se podía mover, solamente podía hacer sonidos. Este muchacho ya ha pasado los 18 años y nadie, con ningún niño con esta enfermedad ha podido superar los 15. Él es el único caso en el mundo con una enfermedad muy grave. Y sus papás todos los domingos lo llevaban a la iglesia, todos los domingos. Y la iglesia había preparado un lugar para ellos. Y nosotros les hablábamos a sus papás y les decíamos si no estaban cansados, cómo lo hacían. Les decíamos: estamos muy cansados, pero cada día le damos gloria a Dios por nuestro hijo. ¿Por qué nos entregó este hijo? Porque sabía que nosotros le podíamos cuidar. Y esa era una respuesta maravillosa. Porque ese niño que Dios permitió nacer con esa condición, lo envió a una familia que le podía cuidar. Una familia creyente. Y se cumple la palabra del Señor. No pecó ni él ni sus padres, sino que ese niño nació para la gloria de Dios. Así que Cristo clamó en su agonía: Padre. Y que si Jesús clamó en su agonía, nosotros también debemos hacerlo. Pero una cosa más. Porque hoy en el mundo se está celebrando las leyes de algunos países sobre el aborto libre. Incluso algunos países han proclamado el derecho a abortar hasta las 20 semanas de gestación. Sin embargo, hay una cosa clara, y es que Dios es justo. Y Él va a hacer justicia por aquellos niños que Él formó y los hombres los asesinaron sin ningún temor de Dios y sin remordimiento. Proverbios 6, versículo 17 es muy claro. Hay 6 cosas que odia Jehová y aún 7 aborrece su alma. Y una de esas es al hombre que derrama sangre inocente. Dios va a hacer justicia. Dios le va a hacer justicia a cada uno de esos niños que han sido abortados, porque Él es un Dios Padre. Él los formó en el vientre de su madre. Y las decisiones de estas mujeres y de estos hombres
los han llevado a asesinar. Porque un gobierno los respalda. Y no han tenido temor delante de Dios. Dios va a hacer sin lugar a duda su justicia divina. Y si realmente por esas casualidades de Dios o por esas diosidencias, ¿alguno de ustedes ha realizado un aborto? ¿Ha sido promotor de un aborto? Si te llegó este link por algún familiar, por algún amigo, y tú realizaste un aborto, déjame decirte que la culpa de tu pecado te pertenece. Has pecado. Y el juicio de Dios está sobre ti. Sin embargo, Dios ofrece perdón en Cristo. Dios ofrece perdón. Y si te arrepientes de ese pecado y te vuelves a Dios, Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo te van a otorgar el perdón y van a hacer una obra en tu vida. Y quiero que recuerdes algo. Dios no es como nuestro Padre terrenal. Dios perdona. Dios es un Padre celestial, un Padre santo, bondadoso, amoroso y justo. Y hay algo muy interesante que sucede en aquella cruz. Y es que en su agonía, Jesús realiza esta oración muy corta. Padre, perdónanos. Pero es muy poderosa. Y en ella Jesucristo nos está enseñando el carácter de este Dios Padre. ¿Cuál es el carácter de Él? ¿Por qué? Porque Cristo también vino a redimir y a darnos un nuevo entendimiento de la relación padre e hijo o padre e hija. Jesús expresa su confianza en la misericordia de su Padre. Padre, perdónanos. Está en la cruz muriendo y dice, Padre, perdónanos. Expresa su confianza en este Dios de misericordia. Jesús antes de la muerte sabe que su Padre lo va a escuchar. Y si Dios escuchó a su Hijo en la cruz, y más adelante, si usted sigue leyendo Lucas, capítulo 23, va a ver que también le otorga perdón y escucha a uno de los ladrones que estaba al lado de Cristo en la cruz, a punto de morir. Y en su último momento, Dios le otorga perdón. Así que esto nos da la esperanza, ¿de qué? De que cualquier pecador que se arrepiente de sus pecados, aún en los momentos de agonía, Dios le puede otorgar salvación. Si usted tiene a alguien que se está muriendo, no pierda la oportunidad de ir a predicarle el Evangelio. No la pierda, porque en ese momento Dios puede hacer una obra de salvación. En ese momento lo puede hacer. Y como ustedes saben, esta semana estuvimos llevando a cabo el funeral y el servicio de uno de mis tíos, y este fue el testimonio. En el último momento de su vida se le proclamó el Evangelio y él levantó su mano, recordó lo que ya se le había anunciado con anterioridad hace años atrás y dijo, Jesús es el camino, la verdad y la vida. Yo quiero seguir a mi Señor. Fue un tremendo testimonio. Y sabemos que eso es porque Dios da la esperanza. Jesús nos enseña esta cercanía de un Dios que perdona, de un Dios que quiere salvar. Jesús exalta la misericordia de Dios en esa cruz. Porque Cristo podría haber dicho, Señor, destruye a todos estos pecadores que me crucificaron y que no creyeron en el mensaje del Evangelio. Y Jesús no dijo eso. Jesús dijo, perdónanos. Padre, perdónanos. Jesús quiere entregar el verdadero significado de una relación bíblica entre un padre y sus hijos. Y es una relación íntima, cercana, una relación basada en la comunión, en la comunicación. Cristo está orando al Padre. Están conversando. Es una relación de amor y de perdón, de conversación continua. ¿Y saben qué? Hermanos de la Iglesia Cordillera, si alguno de ustedes ha tenido problemas con sus padres, le pido, por favor, que le perdone. Que se reúna con él o con ella y que le perdone. Si usted tiene conflictos con sus padres, perdónelo. No, es que mi padre me hizo esto, perdónelo. Es que mi padre me hizo aquí, perdónelo. Dios vino a redimir esa relación. La vino a dar un nuevo significado, una nueva vida en Cristo. Todas las cosas viejas ya quedaron atrás, todas son hechas nuevas. Si tú eres padre o madre y tienes problemas con tus hijos, no pierdas más el tiempo.
perdónalo. Anda donde tu hijo, pídele perdón y perdónalo. Mientras depende de ti, dice la Escritura, estemos bien con todos y mayormente con los hijos de la fe. Si eres creyente y eres hijo de Dios, te pido por favor que no pierdas la oportunidad de perdonar. Restablece la relación con tu familia. Quizás estás pensando, es que no soy capaz de perdonar o no soy digno de perdón con todo lo que he hecho. Yo lo sé, pero en Cristo siempre hay perdón. Solo en Él puedes perdonar y solo en Él puedes ser perdonado. Mira cómo lo dijo Jesús. Y Jesús decía, Padre, perdónalos. Padre, perdónalos. Y esta es una verdad absoluta. Solo Dios puede perdonar pecados. Solo Dios los puede perdonar. Sin embargo, una vez que hemos sido perdonados de nuestros pecados, nosotros debemos perdonar. Mira cómo lo dice Lucas, capítulo 17, versículo 3 al 4. Tened cuidado. Si tu hermano peca, repréndelo. Y si se arrepiente, perdónalo. Y si peca contra ti 7 veces al día y vuelve a ti 7 veces diciendo me arrepiento, perdónalo. Perdónalo. La Biblia es muy clara. Debemos entender lo siguiente, que nuestro perdón se basa en la constante obra del Espíritu Santo, que nos guía hacia la imagen de Jesucristo. Perdonar no depende de nuestras fuerzas. Perdonar depende de la obra del Espíritu Santo en nuestras vidas. Depende de la oración. Y esta la podríamos colocar como una ley espiritual, y es que para perdonar debemos ser perdonados. Nadie puede perdonar si no ha sido perdonado. Quizás crees que perdonas, pero cuando recuerdas aquella acción, aún te duele. Y hay resentimientos. Vuelves a sentir aquella humillación, aquel momento que te ignoraron. Pero si eres perdonado por Cristo, vas a poder perdonar. Y no podemos perdonar sin la obra del Espíritu Santo. Nunca. Y aunque te parezca ilógico, la lógica de Dios nunca es nuestra lógica. La forma de perdonar es amar. Como Juan 3:16, de tal manera amó Dios al mundo, que envió a su Hijo unigénito. Y la verdad es que es cierto que Dios odia al pecador. Es verdad, es bíblico. Pero también es bíblico que Dios ama al pecador. Dios tiene ira contra el pecador, pero también está dispuesto a extender su perdón cuando éste se arrepiente. Y esto es igual para nosotros, y debemos hacerlo. ¿Por qué? Porque el perdón no es olvidar. El perdón es amar a nuestros enemigos hasta el punto de amarlos. Perdonar es amar a nuestros enemigos hasta llegar a amarlos. Eso es el perdón. No hacernos los locos y ignorarlos. Y mira cómo lo dijo Jesús en el Sermón del Monte, en Mateo 5, 43 al 48. Habéis oído que se dijo, amarás a tu prójimo y odiarás a tu enemigo. Pero yo os digo, dice Jesús, amad a vuestros enemigos y orad por los que os persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos. Porque Él hace salir su sol sobre malos y buenos, y llover sobre justos e injustos. Porque si os amáis a los que os aman, ¿qué recompensa tenéis? ¿No hacen también lo mismo los recaudadores de impuestos? Versículo 47. Y si saludáis solamente a vuestros hermanos, cuando pasa el otro, te haces el loco. ¿Qué hacéis más que otros? ¿No hacen también lo mismo los gentiles? Por tanto, sed vosotros perfectos, como vuestro Padre Celestial es perfecto. Así que, es así, hermanos. Perdonar es comenzar a amar a aquellos que nos han dañado. Perdonar es comenzar a amar a aquellos que nos han dañado. Pero no podemos amar sin pedir a Dios. Dios nos tiene que otorgar su amor. Ese amor con el que Él amó al mundo. Ese amor con el que Él te amó a ti, me amó a mí, cuando aún éramos sus enemigos. Y quizás no hemos podido perdonar porque hemos ignorado esta verdad. Quizás no hemos podido perdonar porque hemos ignorado que para perdonar tenemos que amar. Quizás usted oraba por perdonar a alguien y Dios cada día le colocaba a esa persona delante de usted. Y usted lo ignoraba. Decía, Señor, te pido que me permitas perdonar. Y Dios se lo colocaba delante. Y lo que Dios está haciendo es que le está dando una oportunidad para que usted demuestre que realmente le perdonó. Que vaya, que lo salude, que le pregunte cómo está. Que le muestre realmente que le perdonó. De una manera inconsciente,
Quizás no le estaba hablando a esa persona. Pero es necesario que entendamos que el perdón es amar a los que nos dañaron. Si queremos perdonar bíblicamente, Dios nos va a transformar entonces a la imagen de Cristo. ¿Para qué? Para que podamos amar como lo hizo Jesús y para que podamos perdonar como lo hizo Jesús, por medio de la fuerza del Espíritu Santo. Así que si necesita perdonar o ser perdonado, ore. Ore a su Padre. Finalmente, Jesús termina esta oración concisa con una frase muy interesante. Dice, Jesús decía, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. No saben lo que hacen. Jesús ha perdonado a quienes lo crucificaron. Y lo crucificaron de manera injusta. Jesús los ama y les pide a su Padre que por favor los perdone. La pregunta es, ¿por qué Jesús dice que no saben lo que hacen? Ellos sabían muy bien lo que estaban haciendo cuando estaban clavándolo en la cruz. Ellos sabían muy bien cuando estaban repartiendo sus vestidos. ¿Pero por qué dice esto Jesús? Por el pecado. Porque el pecado no nos permite reconocer la imagen de Dios en la persona de Cristo. Hay mucha gente que dice creer en Dios, pero no cree en Cristo. Cree en un Dios, una imagen, y Jesús como un maestro. Cree que hay un Dios superior, algo superior, pero Jesús era un cuento de la historia. Porque el pecado no les permite ver la imagen de Dios en Cristo. Nuestro pecado nos ha cegado. 1 Corintios 4, versículo 3 al 6, dice de la siguiente manera. Y si todavía nuestro evangelio está velado, para los que se pierden está velado, en los cuales el Dios de este mundo, Satanás, ha cegado el entendimiento de los incrédulos, para que no vean el resplandor del evangelio de la gloria de Cristo, que es la imagen de Dios. El evangelio se trata de manifestar a Dios por medio de Cristo. Es Dios encarnado. Versículo 5. Porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Cristo Jesús como Señor, y a nosotros como siervos vuestros por amor de Jesús. Versículo 6. Pues Dios, que dijo que de las tinieblas resplandeciera la luz, es el que ha resplandecido en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Cristo. El evangelio lo que hace es manifestarnos la gloria de Dios en Jesucristo. Él es nuestro Señor. Así que quizás el evangelio todavía está velado para ti. Si estás escuchando, como te decía antes, este mensaje porque alguien te envió este link, aún no entiendes lo que es el perdón, aún no entiendes lo que es el evangelio, te pido que te acerques a Dios, que le pidas que te salve, que ese evangelio velado, que Dios te permita revelar a su Hijo Jesucristo, para que puedas ver tu pecado. Yo te aseguro que si tú estás buscando a Dios, es porque Dios ya te estaba buscando a ti. Ya se está acercando a ti. Quizás se acercó por medio de un familiar creyente, por medio de un amigo creyente, por medio de la radio, por medio de algún folleto. Quizás estabas pasando una situación delicada, difícil, de angustia, y Dios te está buscando. Y empezaste a buscar a Dios y llegaste de repente a una iglesia online, quizás una iglesia presencial. Si te estás acercando a Dios, créeme que Dios ya te está buscando. Y lo único que te puedo decir es que no pierdas esta oportunidad. Acércate a Dios. Él te va a recibir como un buen padre y te va a adoptar en su familia. Así que hermanos y hermanas de la Iglesia Cordillera, a ustedes me dirijo ahora. Si ustedes no han podido perdonar, les pido que oren sin cesar. Si ustedes no han podido perdonar, es porque no han orado lo suficiente. Porque Dios es el único que puede perdonar. Es difícil entender que el perdón es amor. Que perdonar es amar a aquellos que nos persiguen, dice el Señor Jesucristo. Así que se los digo por experiencia. Perdonar es aprender a amar a la imagen de Cristo. Yo sé que cuesta, se los digo por experiencia, pero perdonar es amar a la manera de Cristo. Así que si ustedes fueron perdonados, deben perdonar. Este 2021 queremos comenzar de esta manera, hacia la madurez. Queremos ir hacia la madurez, pero para eso necesitamos crecer en oración. Podemos crecer en conocimiento bíblico y hacer muchos cursos,
Pero si no tiene una relación íntima con Dios, de oración, dudo que tenga un tiempo con el Señor de lectura para conocerle a Él y no para conocer sobre lo que dice la Biblia. Queremos crecer en oración. Si usted quiere crecer para servir, tiene que perdonar. Porque cuando le toque servir, van a haber momentos que la gente va a hablar mal de usted, a pesar de que usted le sirvió. Y si no aprende a perdonar, no va a poder servir a la iglesia. No va a poder servir a la iglesia, porque la iglesia es un grupo de pecadores redimidos, que seguimos pecando, que seguimos muchas veces siendo hipócritas. Sin embargo, Dios nos va transformando. Y en esa transformación dañamos y nos dañan. Y si no aprendemos a perdonar, no aprendemos a sostenernos los unos a los otros. Y para eso necesitamos aprender a tener una vida de oración. Así que, hermanos, queremos crecer hacia la madurez. Y le invito a que podamos orar juntos. Oremos. Señor, queremos ir delante de usted para darle gracias, porque realmente, como dice su palabra, aún estamos en este cuerpo. Como decía Pablo, ¿quién me liberará de este cuerpo de muerte? Pero damos gracias a Cristo Jesús que nos liberó. Damos gracias porque usted murió por nosotros en esa cruz. Damos gracias porque usted nos dejó su Espíritu Santo, la oración y su palabra, para ir renovando nuestro entendimiento día en día, para poder conocerle más, para llenarnos de usted. No queremos que el evangelismo y las misiones sean solamente un ministerio para llenar lo que hacen todas las iglesias. Queremos que sea un ministerio que nace de nuestros corazones, que entendemos lo que es el perdón, que lo queremos otorgar y queremos que todo el mundo conozca el perdón por medio de Cristo. Le pedimos que nos ayude a orar como lo hizo Jesús en medio de su agonía. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y aún cuando dentro de la iglesia suframos daños, que aprendamos a decir perdónalos porque no saben lo que hacen. Que aprendemos, Señor, a amarnos, como dice su palabra. Señor, enséñanos a amar. Enséñanos a orar, confiando siempre que nuestro Padre Celestial nos está cuidando y guiando desde el cielo. Gracias, Señor, en Cristo Jesús. Amén. Queridos hermanos, tenemos la bendición de poder disfrutar de nuestra Santa Cena, nuestra primera Santa Cena del 2021, y queremos entender este concepto que hemos estado hablando el día de hoy del perdón. Realmente Dios nos ha invitado a su mesa familiar, para poder compartir el pan, para poder compartir el vino, que representan el cuerpo de Cristo y su sangre, entregadas por nosotros, por nuestro perdón, por nuestra justificación, para que el día de hoy podamos ser llamados hijos de Dios, para que el día de hoy podamos sentarnos y compartir en comunión con nuestro Padre Celestial. Y Pablo, en 1 Corintios capítulo 11, dice lo siguiente: porque yo recibí del Señor lo mismo que les he enseñado, que el Señor Jesús, la noche en que fue entregado, tomó pan, y después de dar gracias lo partió y dijo: este es mi cuerpo, que es para ustedes. Hagan esto en memoria de mí. Versículo 25. De la misma manera tomó también la copa, después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Hagan esto cuantas veces la beban en memoria de mí. Porque todas las veces que coman este pan y beban esta copa, proclaman la muerte del Señor hasta que Él venga. De manera que el que coma el pan o beba de la copa del Señor indignamente será culpable del cuerpo y de la sangre del Señor. Por tanto, examínese cada uno a sí mismo, y entonces coma del pan y beba de la copa. Porque el que come y bebe sin discernir correctamente el cuerpo del Señor, come y bebe juicio para sí. Hermanos, tenemos una bendición. Y como siempre lo hemos dicho, si usted nos está acompañando por primera vez por medio de YouTube, le pedimos que si usted ha sido regenerado por medio del Espíritu Santo, si usted ha sido bautizado, por favor tome la cena con nosotros. Tome la cena con nosotros. Si usted aún no ha sido bautizado, si usted no tiene la seguridad de su salvación, le pedimos que por favor no tome la cena con nosotros. La Biblia es clara, examínese cada uno. Esperamos que esta cena sea una bendición y no un juicio para su vida. Así que le invitamos a tomar la Santa Cena. Le pido que por favor pueda tomar los elementos en su casa, junto a su familia, y que pueda tomar el pan y pueda tomar la copa y las pueda repartir a sus familiares. Mientras tanto, yo voy a orar para bendecir los elementos. Oremos. Mi Señor,
Sabemos que usted es un Dios de misericordia, un Dios de amor. Un Dios, Señor, que no dudó, un Dios inquebrantable, un Dios fiel, que desde antes de la fundación del mundo creó un plan de redención para que su pueblo fuera rescatado del pecado, para que su pueblo fuera rescatado de la condenación eterna. Y usted estableció a este plan, que este plan llegase a un punto en el que se iba a renovar, es lo que usted llama el nuevo pacto. Y en este nuevo pacto, a aquellos que hemos sido regenerados y que hemos sido bautizados, usted nos da esta ordenanza, Señor, de poder comer en su mesa, como una gran familia. Y es por eso que le agradecemos, Señor, porque a pesar de que estamos, Señor, en distintos lugares en nuestras casas, seguimos siendo iglesia. Y seguimos unidos en un cuerpo. Sabemos que la iglesia, como hemos estudiado este tiempo, no es un lugar físico, como el mismo Señor decía, el reino de Dios no está aquí, no está allá, sino que está en nuestros corazones, donde usted gobierna. Y sabemos, Señor, que ahí está usted, en medio nuestro. Es por eso que pedimos que usted bendiga este pan, esta copa, que representan su cuerpo y su sangre. Y que por favor nos permita glorificar y recordar que en un momento usted volverá por su iglesia. Le damos muchas gracias y le pedimos que usted bendiga esta mesa, esta santa cena, en Cristo Jesús. Amén. Hermanos, por favor, pueden tomar y pueden comer. Versículo 26. Porque todas las veces que coman este pan y beban esta copa, proclaman la muerte del Señor hasta que Él venga. Hermanos, estamos proclamando el nombre de Cristo con esta Santa Cena. Esperamos en el Señor, seguir juntos, seguir unidos, seguir creciendo. Y le pediremos al Señor en oración que Él nos guíe hacia la madurez. Acompáñame a orar. Señor, muchas gracias por permitirnos, Señor, tomar esta cena juntos, por permitirnos, Señor, poder estar delante de ti como iglesia. Te pedimos, Señor, que tú te glorifiques en medio nuestro. Danos, Señor, crecimiento este año. Ayúdanos a perdonar y a ser perdonados. Ayúdanos, Señor, a conocerte más. Pero no mirarte, Señor, como un objeto de estudio, no mirar tu palabra como un libro de teología. Mirarte a ti, revelándote, Señor, en cada palabra, en cada página de la Biblia, para conocerte más, para llenarnos, para disfrutarte. No queremos caer en ese momento en el que leemos tu palabra y parece que nadie existe. Parece un libro más. Queremos tomar tu Biblia y disfrutarte, conocerte, alegrarnos de ti. Porque tú, Señor, estás hablando por medio de tu Espíritu Santo en nuestros corazones. Te damos gracias porque estamos juntos y te damos gracias por cada uno de mis hermanos. Y anhelamos también los bautizos que vienen, porque tendremos nuevos familiares sentados a la mesa. Los esperamos con ansias y oramos por Gustavo, por Valeria, por Claudio, hijo. Oramos, Señor, por nuestra hermana Sabrina, para que nos permitas tener este bautismo y la próxima Santa Cena disfrutarlo juntos con ellos a la mesa. Te damos gracias por todo en Cristo Jesús. Amén. Hermanos, Dios les bendiga. Nos vemos al terminar esta reunión por Zoom. Verifique también su WhatsApp de varones y de mujeres, que vamos a dejar el link para que nos podamos ver en unos minutos más. Dios les bendiga. Hasta luego. Digno y santo, el Cordero
santo, Dios todopoderoso, quién fue, quién es y quién vendrá. La creación te canta, hosana al gran yo soy. Tú eres mi todo y yo te adoraré. De un arco iris estás vestido, tu voz resuena como los truenos. Recibe honor y gloria, poder y majestad, a ti al único Rey. Santo, 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 Dios todopoderoso, quién fue, quién es y quién vendrá. La creación te canta, hosana al gran yo soy. Tú eres mi todo y yo te adoraré. Tan grandioso, asombroso, con solo decir Jesús. Cristo, tu nombre es grande, fuente inagotable, tu misterio glorioso es. Cristo, tu nombre es grande, fuente inagotable, tu misterio glorioso es. Cristo, tu nombre es grande, fuente inagotable, tu misterio glorioso es. Santo, 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 Dios todopoderoso, quién fue, quién es y quién vendrá. La creación te canta, hosana al gran yo soy. Tú eres mi todo y yo te adoraré. Después de esto miré, y he aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas naciones, y tribus, y pueblos, y lenguas, que estaban delante del trono y en la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas, y con palmas en las manos, y clamaban a gran voz diciendo: la salvación pertenece a nuestro Dios, que está sentado en el trono y al Cordero. Y todos los ángeles estaban en pie alrededor del trono, y de los ancianos, y de los 4 seres vivientes, y se postraron sobre sus rostros delante del trono, y adoraron a Dios diciendo: Amén. La bendición y la gloria, y la sabiduría y la acción de gracias, y la honra y el poder y la fortaleza sean a nuestro Dios por los siglos de los siglos. Amén. Santo,
soy.